el nido de los águilas visitando a Lorenzo Bandi, que es el manejador de los Águilas de Mexicali. Más que nada esta entrevista es para saber, para que el público sepa cómo es Lorenzo Bandi, qué podemos esperar de él como manager y quién es Lorenzo Bandi. En mis palabras, yo creo que Lorenzo Bandi es un hombre que te gusta trabajar, y gente que te gusta trabajar, que te gusta ganar, que te gusta hacer las cosas profesional, que te gusta hacer las cosas bien. En ninguna manera yo soy un hombre perfecto, todos tenemos fallo en una manera u otra, pero siempre me gusta hacer el mejor trabajo que yo puedo. Ahora yo estoy con los Águilas y mi deseo está muy grande. Yo creo muchas cosas del equipo, yo creo que ganamos, que llegamos a los playoffs, que jugamos bien para la gente, que cuando la gente viene al estadio, ellos saben que vas a ver un juego de buen béisbol. ¿Nos podrías platicar sobre tu experiencia en las Grandes Ligas? Pues sí, yo ya tengo 2 años en las Grandes Ligas como coach, abajo de la dirección de mi manager Jim Leyland. Yo estaba con él en 98 en las Grandes Ligas con los Marlins de Florida, y cuando Jim salió de los Marlins y fui a Colorado con los Rockies, me invitó para ir con él. Qué lástima, viejo, que se retiré después de un año en Colorado, pues, pero los 2 años con él aprendí mucho de él, de cosas de béisbol, y pues la cosa de un manager o un coach o un pelotero, siempre estamos en una posición de podemos aprender algo. Nadie sabe todo. Cada día que me voy para la parque, yo estoy tratando de aprender algo, y pues si uno piensa que sabes todo de béisbol, está bien confundido, porque hay mucho que puedes aprender diario en el juego de béisbol. Sabemos que hace 2 años llevaste al campeonato a los Mayos de Navojoa. ¿Qué podrías decirnos acerca de eso? Obviamente fue un momento muy especial. Pues yo siento los 20 y tantos años que Navojoa no tiene un campeonato hasta 79, cuando jugaba ahí Ricky Henderson allá con los Mayos. Entonces fue un momento muy especial. Después que ganamos la final en Hermosillo, llegando a la ciudad, cuando llegamos antes de Obregón, regresando para Navojoa, ya comienza a ver gente en la calle esperando para nosotros, para apoyar a nosotros y todo eso. Y pues la fila fue un gran show. Nunca en Navojoa, si tú estás pasando por la carretera norte o por el sur, tú no puedes pasar de Navojoa, porque la calle fue llena, las tiendas, todo cerró. La ciudad fue para nosotros, fue un momento muy especial. Hasta la Plaza Ley de Chino Lake estaba cerrado. Entonces fue un momento muy especial para ver la cara de la gente muy contento. Fue un momento muy especial. Mexicali en lugar de Navojoa o algún otro equipo para hacer el top? Pues tú sabes, el año pasado las cosas de allá en Navojoa no salió como, pues no salió muy mal, pero no salió muy bien tampoco. Y pues si tú tienes tiempo en béisbol, muchas veces vas a cambiar su color de uniforme. Esa es parte del negocio de béisbol. Yo paso 5 años en Navojoa muy bien, 3 finales, un campeonato. Entonces yo siento bien del trabajo que yo hago ahí, y yo pienso que la gente también. Entonces, pues, es una cosa de béisbol, a veces se cambia la posición. Yo estoy contento, ahora yo estoy aquí en Mexicali, estoy muy contento, yo estoy contento con los peloteros que hay aquí, y creemos que juntos podemos hacer un buen trabajo aquí. ¿Podrías decirnos alguna diferencia que has visto entre Navojoa y Mexicali? Para mí, béisbol es béisbol. No hay secretos de béisbol, hay cosas que si hacen bien, vas a hacerlo bien. Pues obviamente los peloteros que tengo en Navojoa, yo tengo más
yo conozco mejor, porque de los años que pasé allí. Pero también yo tengo gente aquí que yo conozco por muchos años también. Y pues yo pienso que no hay mucha diferencia, pues béisbol es béisbol y tenemos a jugar y afuera. ¿Y cómo eliges a sus jugadores en cada equipo? ¿Qué te hace decidir por cada uno de ellos? Pues yo explico a todos que béisbol es un juego de, por ejemplo, aquí tenemos un roster de 29 gente. No hay ningún pelotero más importante del equipo. Ninguno. No hay ningún manager. Inclusive yo no estoy más importante del equipo. Cualquier cosa, cualquier decisión que me voy a hacer, yo estoy haciendo para el equipo. A mí no es importante quién está en la estrella. La única cosa que yo quiero es que ganen los Águilas. Si ganan los Águilas, si pega la hit a Ray Martínez, está bien. Si pega la hit Francisco Valdez, está bien. A mí no importa que pegue la hit para ganar la win, pero ganen los Águilas. Eso es lo único que está importante a mí. Pero ¿cómo le haces para decidir, voy a llamar a tal jugador a mi equipo, a este equipo que me toca manejar? Pues, tú sabes, como manager, tú tienes responsabilidad para platicar con su gente y para poner su plan. Eso es porque tenemos los instrumentos. Para muchos, no me conocían como manager. Ricardo Sainz jugaba para mí allá en Navajo, él me conoce. Él sabe mis expectaciones. Muchos de ellos saben cómo yo jugaba cuando yo estoy pelotero. Entonces, mis expectaciones son igual. Vamos a jugar béisbol duro, vamos a jugar béisbol profesional, vamos a jugar como equipo. La gente que no puede aceptar ese, no va a jugar para mí. Es muy fácil. ¿Eres un manejador muy estricto, muy rígido, muy flexible? No, yo no tengo muchas reglas. Yo tengo dos reglas. Que llegue el tiempo y jueguen duro. Aparte de eso, si tú no puedes hacer esas cosas para mí, no, por el equipo, pues, ¿por qué estás aquí? Yo no pienso que es muy difícil para llegar a tiempo y para jugar profesional. Jueguen muy duro. Es todo. Yo no pido nada más de eso. Entonces tu relación con los jugadores es amigable, no es de... No, yo deporto gente como hombres. Si ellos deportan como niños, bueno, yo puedo deportar a ellos como niños. Si tú quieres estar derecho, me voy a estar derecho. Si yo tengo algo a decir, me voy a decir a tu cara. Yo estoy derecho, yo estoy hombre. Y si tú quieres mi respeto, yo quiero el respeto de ellos como yo estoy manager. Ellos como peloteros tienen derecho a dar mi respeto. Yo estoy manager, yo como manager tiene que dar respeto a ellos también, como hombres. Respeto viene de la vista de trabajo. Si tú haces las cosas bien, si tú estás haciendo todo, si tú le das la máxima fuerza que tú puedes, si estamos haciendo todo lo que podemos hacer, es que yo solo puedo pedir a un pelotero 100% de su máximo ganas y fuerza. Yo no pido más, pero no me voy a aceptar menos. ¿Qué podemos esperar el público Cachanilla de Lorenzo? ¿Qué esperamos? Pues salúdeme. Yo no estoy un hombre más de nadie aquí. Si me vi en la calle, hola Lorenzo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? Yo estoy un hombre nuevo. Yo quiero que todos disfruten la juega de béisbol. Para mí la juega de béisbol es un amor, es un trabajo muy bonito. Yo sé que yo tengo como mi trabajo. Es muy bonito y yo sé la importancia de béisbol. Y yo sé es bonito. Y yo quiero para la gente saber que béisbol es muy importante a mí y que me voy a hacer lo máximo que yo pueda para todo salir bien. Como el equipo de los Águilas, ¿qué podemos esperar de ellos? Como yo dije, un equipo gana fuerte. La cosa principal para nosotros es para jugar béisbol consistente y llegamos a los playoffs. Hasta que llegamos a los playoffs, cuando llegamos a los playoffs,
ya tenemos chance para el campeonato. Si no llegamos a los playoffs, no hay chance para ganar un campeonato. La primera cosa es para llegar bien, para llegar a los playoffs. Oye, hablando un poquito ya del clima aquí en Mexicali, ¿cómo la ves? ¿Te había tocado? Pues yo he tocado aquí como pelotero y como visitante y todo eso. Y pues es la primera vez que yo estaba aquí en el mes de septiembre. Y pues a veces en Navajo, en Culiacán, Mazatlán, los otros plazas que yo hacen calor también. Ahora como yo tengo poco más de un año viviendo en Tucson. Yo pienso que yo estoy listo para todo, pero se ve que está un poquito más calor aquí de allá en Tucson, porque allá en Tucson tenemos un poco de brisa ahorita, está muy suave. Sabemos que en la primera serie del Caribe fuiste como refuerzo de los Águilas. En 86. ¿Eso te hace estar más motivado para estar con este equipo? Pues ese tiempo fue un bonito momento también. Ganamos la Series Caribe allá en Maracaibo con un gran equipo, un equipo que jugó muy bien. Y pues es no sé si es motivación. Yo sé como pelotero yo fui a 2 Series Caribes, como manager ya fui a una. Pues yo quiero regresar. Claro que sí, yo quiero regresar porque son momentos muy especiales. Oye, y ya para finalizar esta entrevista, dinos qué es para ti el béisbol. Béisbol para mí es la máxima. Es un trabajo para mí que no es como otros trabajos en el mundo para mí. Porque cada día que me voy para mi trabajo, me voy a hacer algo que me gusta y me pagan. Y te pagan todo. No todos gozamos de eso, ¿eh? No, hay mucho que puede hacer. Hay mucha gente que va a trabajar todos los días, pero no te gusta su trabajo. Pero tiene que hacerlo para su familia, para cuidar de su familia. Entonces, a mí, yo sé que Dios me da un gran regalo. Sí. Béisbol es el único trabajo que yo conozco. Hasta que termine la universidad, tengo 22 años de béisbol profesional. Es mi único trabajo. Y gracias a Dios, voy a pasar otros 22 años de béisbol. Todavía, esperemos. Entonces, pero mi trabajo es algo que me encanta. Yo le dan mucho respeto a los juegos porque los juegos le dan mucho a mí. Y yo quiero regresarlo. Me quiero dar mucho al béisbol. ¿Algún mensaje que le quieras dar al público, Cachanilla? Pues nada más que yo estoy contento aquí, que ojalá que cuando comience la temporada día 12 de octubre, que todos puedan venir para Tania para disfrutar del juego de béisbol como yo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo programa. Que ya, wakadan, hopedo. El Sistema Universitario de Televisión, la imagen del conocimiento, es un gran esfuerzo de nuestra universidad por la divulgación de la cultura y la ciencia en Baja California. Su gente realiza producciones que ponen de manifiesto la otra cara de los diversos ámbitos del quehacer humano. Ampliar nuestra visión, fortaleciendo nuestra identidad. La imagen del conocimiento, la mejor opción en televisión regional por cable. Cuente con ello.
encontramos echándole ganas con los Águilas de Mexicali. Pues, ¿qué más? No puedo decir que sí me está dando la gran oportunidad de estar aquí entrenando. Ahora pues echarle el extra, es todo. ¿Cómo ves? Pues hay mucha cuña, como quien dice. Hay más pitchers, de velocidad, que vienen de AA, AAA y todo eso. Pero no me quite las ilusiones de estar aquí con mi equipo, en Mexicali. Sin embargo, una buena temporada en verano puede ser que te veamos en invierno. Pues si Dios quiere, me fue bien, gracias a Dios allá. Y pues si Dios quiere, estando aquí y con el apoyo de mis compañeros, estando en el equipo, una buena temporada si Dios quiere. Nomás falta que venga el manager y platicar con él. ¿No has platicado con él todavía? No, me parece que todavía no he llegado. Y ya está el viernes, sábado. La próxima semana me dijeron que iba a llegar, no sé. La verdad no sé ni cuándo llega. Pero pues esperemos hablar con él a ver qué decide. ¿Y cuáles son tus expectativas? Pues ahora aquí, pues pedir un rinconcito ahí de abridor para ver si me dan la chance. Y pues dar todo lo que tengo, todo el extra 100%, 110% que tengo. Para estar aquí. Un espectáculo para la gente. Después de verano, ¿crees que te mereces un lugar? Pues sí, la verdad sí. Si Dios quiere. Y la verdad sí le puse muchas ganas allá y espero que pues aquí el señor Sombra me dijo que posiblemente sí. Pero pues no sé, eso todo queda en la expectativa del manager, tú sabes. Águilas está pensando en un cuerpo de pichón muy joven. Se habla del más viejo, Claudio Moreno. Entonces podemos hablar qué posibilidades. Pues no sé, esos días del manejador, pero yo echando el extra yo creo que sí me quedo. Echando el extra sí. ¿Qué se necesita? Ganas, puras ganas y correr mucho y saber pichar, es todo. ¿Es más difícil pichar en invierno que en verano? Pues sí. Sí, aunque no hay bateador que no te pegue hit, claro, todo bateador es peligroso. Pero aquí vienen, pues ya sabes que vienen todos los de ligas mayores y pues es más difícil. Aunque pues tú tienes la bola, tú sabes dónde vas a tirar y todo. Tú eres el que decides qué va a pasar. Y pues ya con eso sabiendo dónde tirar ya. Así es, tratando de llegar temprano, llegamos temprano para tratar de tener una buena postemporada y pues tener una temporada buena. ¿Cómo ves ahorita el equipo? Pues ahorita se ve bien, o sea, hay que empezar a que lleguen nosotros los demás jugadores, los que son la base del equipo, no han llegado todavía, esperamos que en esta semana lleguen. ¿Cómo ves esto de hacer pretemporada? Pues está bien, o sea, tú sabes muy bien que el entrenamiento es lo que hace durante la temporada. Yo pienso que cuando uno llega temprano al entrenamiento, pues tiene una buena temporada. Prácticamente con esto iniciamos la temporada, ¿qué esperas? Pues espero ayudar al equipo este año y pues sacarnos la espina del año pasado, ya que el año pasado no entramos al playoff, esperamos que este año lleguemos lejos. ¿Y personalmente qué esperas? Personalmente pues salvar juegos y pues, ayudar al equipo más que nada. ¿En verano cómo te fue? Pues me fue bastante bien, fue una de las mejores temporadas que he tenido, yo creo, gané 9, perdí 1, nada más salvé 5 juegos y tuve como 2.25 en carreras limpias. ¿Y este año esperamos un nuevo Chilo? Pues sí, vamos a tratar de hacer las cosas mejor que el año pasado. Ahora viene Lorenzo. Viene Lorenzo Bandi, yo creo que es un tremendo manager, esperemos que haya una buena relación con él. Y en sí, en general, ¿cómo ves a los Águilas en papel ahorita? Pues lo veo bastante bien, estamos bastante bien, todos los equipos están armando bien, esperemos que nosotros también nos armamos bien. ¿Es muy diferente pichar verano que invierno? Sí, mucho más diferente porque en verano hay mucho desgaste físico y aquí en invierno pues no es tanto el desgaste físico, es como te diré, hace más frío y yo pienso que tienes mejor temporada aquí en invierno puesto que hay menos desgaste y la temporada es más corta. ¿Y en cuanto al nivel, cómo lo ves? No, pues el nivel es mucho más fuerte aquí, mucho más fuerte que el de la Liga Mexicana. ¿Qué es lo que espero yo? Pues como te dije anteriormente, o sea, ayudar al equipo y pues volver a la racha que tenía antes de salvar juegos o tener buenas temporadas. Desgraciadamente el año me fue mal el año pasado y esperemos regresar otra vez a la senda del triunfo. A lo mejor hubo un momentito en que la afición se sintió un poco contigo. Pues sí, la afición se metió mucho conmigo el año pasado, pero pues es como todo. A lo mejor los tenía mal acostumbrados, pues que las 11 temporadas que tengo con Mexicali, yo creo que de las 10 temporadas que he tenido,
buenas, han sido buenas. Una temporada fue la mala, la del año pasado. Es presionante este cambio. Pues sí es presión, pero pues o sea, uno tiene que saber controlar la presión también. ¿Y a la gente qué le dirías? Pues nada más que nos apoye, que no nos venga a gritar, que nos apoye, puesto que cuando uno lo apoyan, pues trata de sacar el extra. Sí, gracias a Dios ya estamos aquí otra vez para echarle ganas, para dar el 100% para la temporada. ¿Cómo ves esto de hacer pretemporada aquí en el equipo? Es importante porque estás en tu campo, con tu gente y es bueno para que vayas viendo cómo está el terreno de juego. El año pasado te quedaste con la posición y este año se piensa que puedes ser titular. Sí, esperemos, siempre estoy peleando para poder salir adelante, para poder que me den la chance para quedarme como titular. Los Águilas piensan este año en un equipo joven, se habla de 5 jugadores jóvenes y el cuadro estaría también renovado. Sí, esperemos que nos den la oportunidad a todos los jóvenes que estamos luchando para poder quedarnos con el puesto todos. ¿Qué esperas este año? Claro, que esperemos tener una buena temporada para toda la afición y quedar campeones como siempre. ¿En verano cómo te fue? Bien, gracias a Dios estuve jugando todos los partidos, nomás fallé 1 o 2 y gracias a Dios estuvimos ahí constantes. Personal, ¿qué esperas con los Águilas? Bien, mi como meta como siempre es jugar bien a la defensiva porque es mi mayor trabajo y aportar a la ofensiva Ahora viene Lorenzo Bandi, ¿qué esperas? Sí, en realidad no lo conozco como persona, pero me han hablado muy bien de él, que se porta muy bien con todos nosotros. ¿Y un nuevo equipo? Sí, renovado con el espíritu mayor para poder entrar a los playoffs. Por último, a la gente, ¿qué le puedes decir? Que nos apoyen, que vamos a dar el 100% para todos ellos y esperemos que vengan al campo del juego.